Bueno, vamos ahora a comentar un poquito ya el libro de Éxodo. Hemos visto el bosquejo, la introducción, los tipos, y ahora nos metemos un poquito en lo que es el texto, en lo que es la historia del Éxodo. ¿Cómo comienza el Éxodo? Bueno, la familia de Jacob y José habían decidido vivir en Egipto, donde fueron respetados y queridos. Los faraones, cada vez que venía un faraón, conocía a José, su historia, y respetaba a los judíos. Pero bueno, viene una nueva generación, aparece una nueva generación, y esto es lo que sucede. En el capítulo 1, versículo 1, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. O sea, Dios bendijo al pueblo de Israel, y dice que la tierra de Egipto se llenó de los descendientes de José y de Jacob. Ahora, parece ser que se levanta un faraón, ¿no? Fíjense el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Este faraón decide, este rey, esclavizar al pueblo de Dios. Ustedes saben que la esclavitud de Egipto había sido predicha hace muchísimos años antes. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 15 del libro de Génesis, allá en la lejana época de Abraham, vamos a leer el capítulo 15 desde el versículo 13. Dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, los años que estuvo Israel en Egipto. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Bueno, acá ya empieza a profetizar a Abraham, pero lo que está diciendo acá es que esta esclavitud en Egipto fue profetizada a Abraham. Fíjense el versículo 16: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, que está profetizando todo lo que iba a suceder. Iban a estar 400 años en Egipto y después volverían a la tierra prometida. O sea, estarían en el desierto 40 años y después entrarían a la tierra prometida. Nosotros, cuando hablamos de generación, según lo que se vive ahora, son aproximadamente 40 años, porque es lo que tarda un hombre en criar a sus hijos, son las generaciones que van pasando. Pero recordemos que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, entonces las generaciones de Abraham eran de 100 años. Por eso dice 400 años, 4 generaciones. También Dios cumple con otra promesa que lo vemos en Génesis capítulo 46, que había sido profetizado por el Señor. Génesis, en el capítulo 46, vamos a leer desde el versículo 3. El versículo 3 vamos a leer. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. O sea, acá le está profetizando a Jacob y le dijo que en Egipto Dios iba a ser una gran nación. Entonces,
Primero, Dios le había profetizado que iban a estar esclavizados en Egipto, pero también le profetizó que iban a ser una gran nación. Fíjese que los 70 que salieron con Jacob, lo que hemos leído, se multiplicaron de tal manera que cuando salieron de Egipto eran, según los que estudian la Biblia y nosotros haciendo una multiplicación sencilla, 2 millones de personas. Sí se calculan que eran 600.000 hombres nada más, sin contar los niños y sin contar las mujeres. Les dije que nace un nuevo rey, ahí lo tenemos de versículo 8 al 14, ¿no? Dice que cuanto más los oprimía este rey, más se multiplicaban. Entonces el rey toma una decisión drástica. Cuando se dice el rey, Hechos capítulo 7, versículo 18, ahí creo que es el sermón de Esteban, él dice que se levantó un rey de una clase diferente. ¿Qué quiere decir? El griego literal dice eso, una clase diferente, un rey distinto. Fíjense que no dice acá rey, no dice faraón, sino que dice rey. Es interesante, ¿no? Que habla de rey y no de faraón en este momento. Parece ser como que este rey era de una raza diferente, de una clase diferente. Parece ser que religiosamente lo era, porque José trajo a Egipto el monoteísmo, y es muy probable que en la época de José vivió un rey que se llamaba Menofis IV, que se le llamó Akenatón, que estaba casado con una reina que muchos conocen porque ha sido protagonista de algunas películas, no digo Cleopatra, sino Nefertiti. Parece ser que era una reina muy hermosa y que ellos formaron, Akenatón y Nefertiti, un gran reinado monoteísta. El dios al que adoraban era el disco solar. Y hay algunas historias como que el himno a Atón es muy parecido a un salmo, y como que Egipto vivió, mientras Israel estuvo, un periodo monoteísta, donde los israelitas pudieron crecer y vivir porque la similitud de la religión era bastante. Pero se levanta un rey que supuestamente quiere volver a los antiguos dioses egipcios y empieza a oprimir al pueblo. Este rey tenía un plan, y el plan era terminar con el pueblo de Israel, aniquilarlo. Él lo dice, porque si algún día viene algún pueblo a invadirnos, estos judíos pueden ser que se quieran unir al pueblo enemigo. Y decide ordenar a las parteras que maten a los niños en el momento del nacimiento. Y hubiera tenido éxito a no ser por la intervención de Dios. Dios utiliza a estas parteras para confundir al rey, así como también utilizó el llanto de un bebé para tocar el corazón de la princesa de Egipto cuando escuchó el llanto de Moisés ahí en el río, ¿no? En el río Nilo. Y hermanos, esto nos da una primera reflexión. Dios utiliza cosas débiles en este mundo para derrotar a los poderosos. Utilizó unas parteras para derrotar el plan del faraón y utilizó el llanto de un bebé para meter dentro de la corte a quien después sería el libertador de Israel. Una pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? ¿Es correcto lo que hicieron las mujeres, las parteras, de mentir y de no obedecer al rey? Bueno, yo estoy convencido que sí. Sí, porque hay una ley mayor a quizás la ley de la mentira, que fue lo que realmente hicieron estas mujeres. Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 29, se dice claramente, lo dicen los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, ellos dicen que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, hermanas, cuando las leyes de la tierra van en contra o son contrarias a los mandamientos o a la ley de Dios, el creyente tiene el derecho
de obedecer primeramente a Dios. Y debe poner primeramente a Dios. Seguramente Dios no aprobó la excusa dada por las parteras o la mentira, pero sí aprobó la fe de ellas. Entonces este faraón, cuando ve lo que sucedió, dice directamente, bueno, cuando agarren a los chicos y tírenlos al río, ¿no? Como que los ahoguen y los tiren al río. Y acá viene una segunda reflexión para tener presente, hermanos. Este faraón que quería destruir al pueblo, que quiso ahogar a los niños que nacían, después ese mismo faraón tuvo que ver a todo su ejército ahogado en el Mar Rojo. Qué increíble, ¿no? Cosechamos lo que sembramos. Se cosecha lo que se siembra. Él quería destruir al pueblo de Dios y terminó viendo a su ejército destruido de la misma manera que él quería destruir al pueblo de Dios. Hermanos, en estos dos capítulos vemos primeramente la opresión del pueblo y segundo, Dios comienza a preparar a su libertador. Dios comienza a ejercitar un plan por medio del nacimiento de un bebé. Los cristianos estamos muy familiarizados con que cosas grandes suceden con el nacimiento de un bebé. Pasó con Moisés y luego pasó esa hermosa noche de Navidad con nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de un bebé que transformó al mundo. Cuando nosotros leemos el versículo 23 hasta el 25, leemos lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Pareciera como que Dios no hiciera nada mientras el pueblo clamaba por una liberación. Fíjense, Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Este rey que había querido ahogar a los niños, dice que murió y que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y se levanta un rey igual, con el mismo sentir, ¿no? Que oprime al pueblo. No era el mismo rey el que había visto ahogarse a los carros, pero era el rey de Egipto, ¿no? No era la misma persona, pero representaba lo mismo. Y dice que este rey siguió oprimiendo al pueblo, y el pueblo de Dios pidió y clamó y gemían a causa de la servidumbre. Y el versículo 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios comienza a preparar un hombre, primeramente un niño, y lo prepara de diferentes maneras. Primero, Moisés nace en una familia piadosa, una familia que amaba a Dios y que respetaba a Dios. Ahí podemos ver que era un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, eran levitas, sacerdotes, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea, lo guardó, lo cuidó, pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal
y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué increíble, ¿no? Moisés nació en una familia piadosa y después fue educado de manera especial, con la mejor educación del mundo conocido, en Egipto. Moisés aprendió muchísimo en ese lugar. Su preparación seguramente le sirvió para el futuro, para lo que él tendría que hacer, aunque eso no reemplazaría la sabiduría que Dios le daría para guiar a su pueblo. Hermanos, la vida de Moisés se divide en 3 periodos exactamente iguales: 40 años, 40 años y 40 años. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años como pastor en Madián, cuidando las ovejas de Yetro, su suegro, y 40 años como líder de Israel. Pareciera que Dios no iba a hacer nada según el pensamiento del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios contestó por medio de Moisés. Preparó un libertador. Hermanos, este Moisés, cuando Dios lo llama, lo veremos en el capítulo 3, estaba cuidando las ovejas, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, unas pocas ovejas. Y Dios lo llamó para que sea pastor de una gran nación. Luego lo llamó también para ser el líder, el guía de esa gran nación. El cayado de Moisés se convertiría en una vara por medio de la cual Dios haría proezas, abriría el mar rojo y libertaría a su pueblo. ¿Por qué Dios usó a Moisés? Dios elige su soberanía a los hombres para que hagan tareas, pero Dios no busca al que no tiene un corazón dispuesto. Moisés fue un hombre fiel. Fue fiel a su suegro, fue fiel a su pueblo, hizo un trabajo humilde durante 40 años después de haber sido miembro de la nobleza en Egipto, y Dios lo usó poderosamente para tareas mucho más grandes que la de cuidar ovejas, para ser un libertador, un legislador y un líder de su pueblo. Dios usa a los humildes. El Señor siempre usa al que tiene el corazón humilde. Dios no necesita genios, Dios necesita obedientes y humildes. Y como decía Pablo, el poder de Dios, el Señor Jesús se lo dice a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, somos débiles, pero con un Dios fuerte. Y si nos ponemos en manos de Dios, en Dios haremos proezas. Porque es Dios el que hace todo. Es Dios el que hace todas las cosas. Así que, hermanos, estemos dispuestos como Moisés. Y en el próximo video veremos el comienzo y el llamamiento de un ministerio como el de Moisés. Un tremendo ministerio. Dios les bendiga.